para la tierra, pero no miraron el oro que se llevaron. Y ahí nos quedamos nosotros, esperándolo, y ahora queremos sacárselo a los gobiernos. Yo sí espero, compañeros, de que nosotros, como pueblos indígenas, alguien dijo, no nos llamemos Crío, ni Aico, llamémonos pueblos indígenas, porque realmente somos un Colombia donde cabemos todos los indígenas. Lastimosamente nos invadió el llamado sinopeso, nos invadió la tal educación, porque la educación verdaderamente la perdimos. Yo digo que la gente hoy está formada ¿para qué? Para representar a un Estado, y nos quedamos en el Estado. Yo sí creo que como estrategia tenemos que perder ese yo personal, un yo personal, porque yo soy el que mando, yo soy el que puedo, yo soy el que estudié, yo soy el que hago y yo soy el que estoy en todas partes. Si no perdemos eso, compañeros, nos podemos pasar los otros 100 años que dijo el compañero que iba a vivir y no hemos podido llegar a un consenso como pueblos indígenas. Así que, compañeros, para que esas estrategias tenemos que revisarnos desde el fondo, desde la originalidad, desde donde ustedes tanto lo predican, pero no lo vivimos porque nos encontramos en espacios muy diferentes. Gracias. Como nos están llamando indígenas, esa es una primera realidad que tenemos que asumirlo. Si no asumimos esa estrategia de tener esa claridad, entonces siempre vamos a pensar que hay un enemigo, y el enemigo es el que nos está haciendo daño, y mentiras, nosotros mismos nos hacemos daño. Problema de identidad es a quién le corresponde, es en cada uno de ustedes el problema. Las estrategias, entonces, ¿cómo es que vamos a sembrar? Es que debemos de preguntar, porque todo el ejercicio y la conversa que uno escucha lo están haciendo es desde el ejercicio como humanos nomás, pero el humano tiene 80 años de vida nomás. Nosotros tenemos que dimensionar es como seres indígenas, como indígenas que somos, desde una política natural, desde un saber ancestral o desde la sabiduría ancestral que como estrategia ese rato nos está diciendo por dónde es el camino. ¿No será que nos están invitando a que retornemos a eso y no sigamos pensando que creemos que somos indígenas, pero mire cómo nos toca que vestirnos? ¿Qué es lo que nos toca que comer todos los días? ¿Cómo nos movemos? Estamos pensando como indígenas con un sistema ajeno a nosotros. Tenemos que asumir esas responsabilidades, y una de las estrategias es poder invitar que esa política natural se empiece a despertar. ¿Y qué significa esa política natural? Es que debemos de retornar a la sabiduría natural. ¿Y cómo se debe hacer? Desestructurando toda esa estructura que tenemos de organización, que se llama organización indígena. Debemos de sembrar en nuestras semillas, debemos de pensar en una comida que nos sane, no que nos llene. Debemos de pensar en un tiempo natural de nosotros y no en un tiempo exacto en el que vivimos. ¿Qué mejores estrategias que nos han dejado esas? Compañeros, gracias. Y creo que lo que aquí nos convoca es el camino hacia la unidad del movimiento indígena. Y en la pregunta concreta, las estrategias para armonizar los desequilibrios, creo que es muy importante empezar a partir de las potencialidades que tienen nuestros territorios, porque si nosotros siempre partimos, y lo digo por la experiencia que tenemos en nuestro municipio, es a partir de los conflictos territoriales que tenemos en cada uno de los pueblos. ¿Sí? Partimos desde ahí, no partimos otras acciones importantes, las potencialidades que tenemos, la economía propia, cómo nosotros nos fortalecemos desde la parte espiritual, y desde ese entonces buscar los niveles y buscar a corto, mediano y largo plazo, o semaforizado, como lo queramos denominar,
la posibilidad de cumplimiento, pero a partir de esas potencialidades, porque nosotros siempre estamos mirando nuestros errores. Sí, hay que mirar cada uno de nosotros desde la espiritualidad. Creo que muchas intervenciones han hecho y que en ese sentido la parte espiritual es muy importante, y creo que hoy por lo menos esa parte debe quedar claro, que esa unidad desde la parte espiritual es algo urgente, lo decía en la comisión cuarta, para poder salvar el planeta. Creo que está en nuestras manos el pensamiento colectivo, y es urgente esa unidad de actuación para todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Tenemos que buscar esa hermandad de los pueblos indígenas de Colombia, pero también la hermandad de los pueblos del Abya Yala, los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo a partir de la espiritualidad. ¿Cómo vamos a contribuir a salvar el planeta? Ese es un ejercicio que no solo piensa un pueblo, no solo piensa el pueblo Misak, no solo una organización, sino es un deber y compromiso espiritual de cada uno de los que hoy estamos haciendo presencia en el municipio de Silvia. Entonces yo quisiera, yo manifestaba esta mañana que tenemos nosotros problemas interétnicos aquí en el municipio de Silvia. A veces nosotros, yo manifestaba que si hoy nos tomamos una foto, pues vamos a salir los que hoy estamos aquí, pero si mañana nos tomamos otra foto, pues no vamos a salir quizá los mismos que hoy están aquí. ¿Cuál es la capacidad de nosotros poder aceptar otras realidades? Y otras realidades tiene que ver ese relacionamiento desde la familia, entre indígenas con indígenas, indígenas con afros, hablando sentimentalmente. Y lo digo porque es una realidad, y quizás las bases no se sienten esas necesidades, pero realmente nosotros no estamos en la capacidad de aceptar otras realidades hoy. Entonces yo quisiera invitar primero a aceptar esas realidades. Cuando nosotros reconocemos al otro, porque siempre estoy mirando mi derecho, mi lindero, mi frontera. ¿Y quiénes hicieron las fronteras? Pues nosotros los humanos. Nosotros, cada uno de los pueblos, desde la teoría hablamos que nuestro territorio, pues hablamos de los territorios del Abya Yala, del Gran Cauca, que nosotros, nuestros abuelos y nuestros descendientes éramos dueños de todas estas tierras, pero hoy son otras realidades. Entonces, creo que es bien importante partir desde ahí, de ese reconocimiento de cada uno de nosotros, pero también tener la capacidad de ese reconocimiento hacia el otro. Entonces yo invitaría, creo que en ese sentido es muy importante la importancia de la familia, y a partir de la importancia de la familia, la parte espiritual, porque nos quedamos en una sola cosa. Entonces simplemente quería dejar esa reflexión, y gracias a la comisión relatora también me dio el contexto general de la mañana. Muchas gracias. Compañero, en primer lugar saludarlo a todos los pueblos indígenas que se encuentran hoy reunidos en este recinto, a todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todos los adultos, a los técnicos, a los presidentes, y que en este lugar estamos, dijo un amigo, en un solo rango. Aquí nadie tiene un rango más alto que nadie. Aquí tenemos la misma voz, y cada uno de lo que opinen tiene la misma importancia, porque es parte del diálogo para poder fortalecer una estructura política y organizativa
Unidad de los Pueblos Indígenas de Colombia. ¿Cuál es la estrategia que nosotros miramos desde la OPIAC, Mesa Regional Amazónica? Es que cada uno de nosotros, los pueblos indígenas, podamos respetar las diferencias, las diversidades culturales y la forma de convivencia de cada pueblo. Cuando logremos respetar, cuando logremos entender esa diferencia, podemos lograr entre nosotros una unidad de criterio. No en todas las formas, eso sí tenemos que tenerlo claro, no en todas, pero sí como pueblos indígenas, sí como persona pensante hacia un futuro de nuestros hijos. Y que yo escucho aquí en este escenario que hay muchas cosas que no están funcionando bien. Yo diría que la MPC, por ejemplo, no es malo. Que en el espacio que yo lidero, que es Mesa Regional Amazónica, no es un espacio malo. Que los programas de gobierno que llegan a nuestro territorio no es malo. ¿Dónde está lo malo? Es la forma, cómo está estructurada y cómo debe hablar esa mesa por los pueblos indígenas. Y que allí realmente haya representación de los pueblos. No es todo malo, es un espacio que se ha ganado con el nivel de gobierno, ¿cierto? Y que con el gobierno no ha sido fácil. El gobierno nunca ha querido a los pueblos indígenas y a los más pobres de este país. Y yo hablo por mi región, en el caso de la Amazonía colombiana, donde no hay un médico, sino un médico tradicional que decimos. Allá no existe lo que se llama, lo que uno mira en los municipios, y nosotros en algunos departamentos no hablamos ni siquiera de municipio, porque para nosotros no es conveniente municipio. Nosotros hablamos de ETIs. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con algún municipio en nuestro territorio. Estamos hablando de entidad territorial. Pero respetamos a los otros pueblos que hablan de municipio y apoyamos, porque eso es para el beneficio de ese pueblo. Así se sienten representados, y nosotros, desde ese escenario, nosotros la respetamos y la apoyamos. Asimismo, nosotros invitamos a que eso que nosotros en nuestro territorio queremos así, nuestro pueblo quiere así, también invitamos a que nos apoyen y a que nos acompañen y a que hagamos un solo pensamiento respetando esas diferencias. Cuando logremos respetar esas diferencias entre nosotros mismos, allí podrá haber un sistema de unidad de pensamiento y de criterio, entendiendo cada uno de esas particularidades y necesidades en cada uno de esos territorios. Pero los temas no son malos, los temas son buenos, solamente que hay que regularlo, hay que ponerle una forma de funcionalidad para aquellos que nos están representando. No hablen más de la cuenta, porque ni siquiera una organización nacional, ni siquiera una mesa regional, ni siquiera una MPC puede suplantar la realidad que son los verdaderos jefes de nosotros, que son las organizaciones de las bases, que son allá los que están en territorio. Nunca lo van a suplantar. Eso no es cierto que diga que MRA va a tomar unas decisiones políticas frente a las necesidades que realmente quieren, como el caso de las consultas previas. No, eso no es cierto. Nosotros ese tema lo tenemos claro, porque debe venir desde allá hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Esa invitación yo hago para que nosotros reflexionemos y podamos trabajar conjunto en defensa de los pueblos indígenas, pero con esas particularidades que existen en cada uno de los pueblos. 115 que hay. En la Amazonía tenemos 164. En el país hay 64. 115 que hay en Colombia. Cada uno tenemos una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de expresarnos, una forma hasta de enamorarnos. Regionales para alcanzar la paz total. Ese es el tema de moda ahorita. Y alcanzar la paz total en el marco del conflicto armado son dos cosas.
La paz firmada en los anteriores acuerdos, que son entre acercamientos y firmas 12, con actores armados. 12 son. Pero falta la paz pendiente. Y esa paz pendiente es el diálogo social, el diálogo con los pueblos, el diálogo con los sectores sociales, el diálogo con la sociedad civil. Y esa es la paz larga, integral y real. Los pueblos indígenas tenemos que estar ahí y hacer la paz entre nosotros. La paz con la familia, la paz para la vida, la paz entre las organizaciones. Y en ese sentido, compañeros, uno diría, mira, lo que hay que decir es lo siguiente, recordarse un poquito allá en la ancestralidad. ¿Será que antes los pueblos originarios, antes de los españoles, tenían resguardos? ¿Tendrían títulos? ¿Tendrían límites? ¿Qué es lo que nos ha dividido? Y tal vez ahí encontremos las respuestas. Hoy nos peleamos resguardo con resguardo. Hoy no estamos peleando pueblo con pueblo. Hoy no estamos peleando cargos con cargos. Pero ese no es nuestros principios. Toca mirar atrás cómo vivían nuestros sabedores antes de los títulos. Y yo creo que tenemos que ser capaces de pensarnos en un plan de vida nacional integral de todos los pueblos indígenas. Si pensamos ese pueblo integral de las naciones indígenas, le podemos decir al gobierno nacional, al Estado de afuera, al otro gobierno, qué es lo que necesitamos todos los pueblos indígenas para vivir en el tiempo y en el espacio por siempre. Yo creo que ese es uno de los pasos que hay que dar. Y si no nos podemos entender, para arrancar cómo armamos eso, armemos un protocolo. Un protocolo para avanzar en el marco de la convivencia entre nosotros. Una ruta, un camino. Los llamo a eso, compañeros. Gracias. Porque hay desarmonías. Si son desarmonías en lo local, si son en lo regional o son en lo nacional. Hay que revisar aspectos por el tema de las desarmonías. Obviamente hay desarmonías de organización y que hay que enumerarlos, pero creo que el espacio hoy no es para enumerar, sino para mirar estrategias. Entonces las estrategias pues deben ser los diálogos. Hoy que se habla tanto de diálogo, nomás ustedes miraron a Petro, 30 años de apuesta, de discusión política, llamó a Uribe y se sentó. Eso es una estrategia. El otro lo dijo asesino y el otro no le dijo asesino, ahora lo llamó a trabajar por Colombia. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos dialogar sinceramente, sin prevención? Tenemos que, obviamente, ir donde no duele, pero buscar la solución. Y podríamos establecer ese tipo de diálogo sincero. El segundo aspecto, hay algunas desarmonías en las organizaciones que son permeadas por la institución. Entonces tenemos que buscar estrategias de que nosotros no debemos ser permeados por la institución. Como comunidad, como pueblo, como organización, buscar ese espacio de discusión. Y hay otros aspectos importantes que nos pasa en las organizaciones, es que algunos somos muy radicales y radicales vamos a morir. Y creo que no es el espacio, tenemos que revisar cuál es la situación del otro para poder encontrarnos. Entonces hay varias desarmonías organizativas
Pero también hay desarmonías que son locales y que hoy este espacio nos ayuda para reflexionar y cómo podemos trabajar. Para nosotros en esta cumbre creo que hay que dar digamos una orientación política. Es que, como lo dijeron los hermanos Misak, si hay desarmonías y en el diálogo no se mejora, pues busquemos criterios de diálogo. Y bueno, lo dijeron que ellos están trabajando el tema del tribunal. Pues busquemos desde el escenario de la cumbre algún equipo, si es tribunal o cómo se llamaría en el caso nuestro, colocar unos compañeros interétnicos también allí para que revisen que serían las mismas autoridades de cada territorio y de cada pueblo. Sería como un escenario para plantear y de esa manera orientar si hay algunas armonías para poder trabajar y seguir caminando como hermanos y como pueblos. Muchas gracias.